Buen día, apreciados docentes. Hoy quiero compartirles con ustedes una breve reflexión en torno a Pierre de Fermat y Cavalieri. Empezando primeramente por Fermat, que fue una figura clave en la historia de la matemática. Esto principalmente en la formalización del cálculo infinitesimal. Aunque no tiene sus verdaderos métodos fundamentales, nos centraremos en su aproximación intuitiva respecto al infinito, además de su práctica matemática en relación con los problemas en derivadas, tangentes, máximos y mínimos, lo que hoy constituimos como un cálculo diferencial. Como una breve contextualización, diré quién es Fermat. Fermat, nacido en 1601 a 1665, fue un matemático francés contemporáneo con René Descartes. Su producción a la matemática tuvo una gran influencia en el desarrollo del análisis, geometría y la teoría de números principalmente. Fermat no dejó documentos sistemáticos, sino que comunicaba sus resultados por medio de notas, anotaciones y con su famoso y más reconocido el último teorema de Fermat. Con esto su legado fue fundamental y principalmente para los inicios del cálculo. A principios de los años del 1600, Kepler, un matemático y astrónomo errante, echó de nuevo la bola a rodar. Johannes Kepler calculó áreas y volúmenes de 92 figuras curvas. Se acercó al cálculo, pero como los griegos, tampoco pudo encontrar un método general para todas las figuras y funciones. Pero esta vez no se aplazó la competición y dos franceses cogieron la antorcha, Pierre de Fermat y René Descartes. Combinaron álgebra y geometría, que hicieron finalmente posible describir figuras geométricas con ecuaciones algebraicas. En un sistema de coordenadas rectangulares se puede expresar una recta dependiente m mediante la sencilla ecuación algebraica y igual a m por x. Y la ecuación algebraica de un círculo sale directamente del teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. Fermat se aproximó muchísimo a la obtención de la derivada con su método general para determinar los máximos y mínimos de las funciones, puntos donde la pendiente es cero. Para esta práctica matemática que tenía Fermat frente al cálculo y en torno al infinito, principalmente Fermat no tenía una teoría formal en respecto al límite, ni a la derivada, ni un concepto previo definido de infinitesimal. Sin embargo, desarrolló diferentes métodos eficaces para abordar problemas que con el tiempo serían tratados principalmente con derivadas. Esto teniendo en cuenta para encontrar máximos y mínimos, y es lo que hoy formalmente conocemos en la derivada como una razón de cambio, aunque sin previamente el definir el límite. Aunque Fermat no asumía que un número tendía a cero, sino que lo trataba algebraicamente como un número pequeño, por decirlo así, decía. En estos términos, este pequeño número lo podríamos tratar como una expresión en cual iba a ser cancelada o eliminada debido a ese tamaño tan pequeño o infinitesimal que trataba de Fermat. La eliminación de este término funcionaba como una pequeña formalización e intuición del concepto que hoy conocemos como derivada por definición, aunque sin Fermat en ese tiempo no lo define, sino no lo define como límite, lo hace como una razón. ¿Cuál fue el principal aporte que hizo Fermat respecto al cálculo y esa noción del infinito? Lo que Fermat determinó como geometría en las curvas, particularmente ese pequeño comportamiento, esa pequeña, como lo llamaba él mismo, posición o tasa o razón de cambio que se veía afectada en una parte de un punto dado.
también determinó como su máximo y mínimo para funciones algebraicas. En estas funciones analizaba las condiciones para que los términos se pudieran cancelar adecuadamente, de forma que podríamos lo que hoy se conoce como encontrar esos máximos y mínimos que posee una función. Sin embargo, él aplicaba diferentes técnicas algebraicas y aritméticas que permitían conocer la pequeña tasa de cambio o pendiente en algunos términos de la geometría en razón a las curvas, como también esa derivada o razón de cambio. Esto permite determinar condiciones óptimas para una situación real que se pueda plantear. Y por último, lo que más nos interesa en el cálculo, cómo esas perspectivas de intuición y de formalización tenía Fermat para abordar todos estos temas de cálculo y la noción de infinito. Desde la intuición, Fermat trabaja con esa pequeña idea de pequeño cambio o incremento muy pequeño, sin precisar cuánto era ese valor. Por eso mencionábamos anteriormente que lo decía como un valor que se podía eliminar o muy mínimo que se podía hacer. En estos términos, la comparación y la idea se aproxima a lo que hoy conocemos como la definición formal de derivada. Esto con respecto a la intuición. Con respecto a la formalización que utilizaba Fermat, este consistía en desarrollar expresiones algebraicas para una función y para ese número pequeño o ese incremento pequeño que más tarde Leibniz trataría de decir como que es el número es epsilon. Además, anticipa cómo es la definición formal de límite de derivada, que hoy conocemos. Con todo esto de su intuición y su formalización de lo infinitamente pequeño, como él lo mencionaba, pero sin dar una definición de lo que es infinitesimalidad. Esto relacionado al cálculo, al límite y a la derivada. Gracias. Muy buenos días. En este segundo apartado vamos a hablar de Bonaventura Cavalieri, nacido en 1598 y fallecido en 1647. Cavalieri fue un matemático y un monje jesuita italiano que vivió durante el Renacimiento científico, una época en la que estaban sentando las bases del cálculo y de la ciencia moderna. Discípulo de Galileo Galilei y profesor de matemáticas en la Universidad de Bolonia. Cavalieri es recordado por formular el principio de Cavalieri, una idea muy intuitiva y un poco visionaria que anticipó conceptos fundamentales del cálculo integral. Esto debido a que Cavalieri propuso imaginar que una figura plana podía considerarse como formada por un número infinito de líneas muy delgadas y que un sólido podía entenderse como un compuesto por infinitas secciones planas. Con esta perspectiva planteó que si dos figuras o sólidos tienen la misma altura, secciones de igual longitud o área, entonces poseen la misma área o volumen. Su método de los indivisibles, aunque no era formal, permitió calcular áreas y volúmenes de figuras complejas antes de la aparición del cálculo de Newton y Leibniz. De esta manera, Cavalieri se considera un precursor del análisis modernos. Las ideas que introdujo Cavalieri se encuentran en su generalización en el teorema de Fubini, que establece de manera rigurosa cómo calcular integrales múltiples como sumas integradas de integrales simples, muy parecido a la integración por Riemann, por la sumatoria de Riemann, formalizando así el razonamiento intuitivo de Cavalieri sobre la suma de infinitas secciones. En esta siguiente parte vamos a mostrar un video
hecho por Khan Academy en español, que nos muestra cómo funcionaba el principio de Cavalieri. Aquí tenemos dos cilindros y digamos que sabemos que tienen exactamente el mismo volumen. Esto tiene sentido porque parece que tienen la misma área en su base y tienen la misma altura. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a cortar este cilindro izquierdo aquí y mover un poco las cosas. Si lo corto en dos y tomo ese cilindro inferior, esa mitad inferior, y lo desplazo un poco, ¿habré cambiado su volumen? Bueno, claramente no he cambiado su volumen. Todavía tiene el mismo volumen. Podemos decir que el volumen combinado de estas dos mitades del cilindro es igual al del cilindro original. ¿Y qué pasaría si lo cortara aún más? Déjenme cortarlo ahora en tres. Una vez más, no he cambiado el volumen original. Sigue siendo el mismo volumen que el del original, y solo lo corté en tercios. Si los desplazo un poco, no estoy cambiando el volumen. Y podría seguir haciendo eso. Podría cortarlo en muchas secciones. Ten en cuenta que esto todavía tiene el mismo volumen original, solo lo corté en muchas secciones. Lo he cortado horizontalmente y ahora solo estoy moviendo las cosas. Pero eso no cambia el volumen, y puedo hacerlo muchas veces. Estas parecen algún tipo de fichas de juego. Aquí tengo mi cilindro original y ahora lo he cortado horizontalmente en un montón de estas secciones, o podría decirles fichas, pero claramente tiene el mismo volumen combinado. Puedo desplazarlas un poco, pero tiene el mismo volumen. Y esto nos lleva a una conclusión interesante, y en realidad es un principio conocido como el principio de Cavalieri, que dice que si tengo dos figuras que tienen la misma altura y en cualquier punto a lo largo de esa altura el área de la sección transversal es la misma, entonces las dos figuras tienen el mismo volumen. Ahora, ¿cómo se aplica lo que acabo de decir a lo que está sucediendo aquí? Bueno, claramente ambas figuras tienen la misma altura, y luego en cualquier punto en donde haya hecho los cortes, y en el mismo punto en este cilindro original, el área de la sección transversal será la misma, porque tiene la misma área que la base, en el caso de este cilindro, y así cumple con el principio de Cavalieri. Pero el principio de Cavalieri no es nada exótico, viene directamente del sentido común. Puedo seguir haciendo más cortes como este y puedes ver que tengo un cilindro inclinado de aspecto más suave, pero tendrá el mismo volumen que nuestro cilindro original. Cuando lo muevo así, no está cambiando el volumen, y eso no es solo cierto para los cilindros. Podría ser exactamente el mismo argumento con alguna forma de prisma. Una vez más, ambas figuras tienen el mismo volumen. Podría cortar por la mitad la figura izquierda y moverla, y eso no cambia su volumen. Podría cortarlo aún más y sigue sin cambiar su volumen. Entonces, el principio de Cavalieri parece tener mucho sentido intuitivo aquí. Si tengo dos figuras que tienen la misma altura y en cualquier punto a lo largo de esa altura el área de la sección transversal es la misma en ambas, entonces las figuras tienen el mismo volumen. Así que estas figuras también tienen el mismo volumen. Y podría hacerlo con otras figuras interesantes, como por ejemplo una pirámide. Estas dos pirámides tienen el mismo volumen, y si corto la pirámide izquierda a la mitad de su altura y desplazo la parte inferior de esta manera, no va a cambiar su volumen. Y puedo seguir haciendo esto con más y más recortes, porque estas figuras tienen la misma altura y en cualquier punto de esa altura, el área de la sección transversal es la misma en ambas, por lo que las dos figuras tienen el mismo volumen. Pero una vez más, esto es intuitivo, y podemos hacerlo hasta tener una pirámide continua aquí que sea inclinado. Entonces, no importa cuánto la inclines, esta tendrá el mismo volumen que nuestra pirámide original, porque tienen la misma altura y el área de la sección transversal en cualquier punto de esa altura será la misma. Realmente podemos hacer esto con cualquier figura. Ahora tenemos estas esferas que tienen el mismo volumen. Podría cortar la esfera izquierda por la mitad, a la mitad de su altura y desplazarla así. Claramente no estoy cambiando el volumen, y podría hacer más cortes así, y obviamente todavía tiene el mismo volumen. Esto cumple con el principio de Cavalieri porque tienen la misma altura y la sección transversal en cualquier punto a lo largo de esa altura será la misma. Entonces, aunque puedo cortarla y puedo deformarla de manera que parezca un tipo diferente de objeto, una figura distinta tiene la misma altura y las secciones transversales en cualquier punto tienen la misma área. Entonces tendrán el mismo volumen. Esto es útil conocerlo, no solo para aprender el principio, sino para que, con la ayuda de este video, veas que es bastante intuitivo.
¿Qué tipo de situaciones analizaba Cavalieri? Este se centró en problemas fundamentales relacionados con la cuadratura de figuras geométricas y la rectificación de curvas, es decir, en casos en los que era necesario determinar longitudes y áreas que tradicionalmente se consideraban difíciles de calcular. Específicamente, el texto nos mencionaba que la cuadratura de curvas algebraicas Creer abordaba la problemática de calcular el área bajo curvas algebraicas como parábolas y otras funciones definidas por expresiones polinomiales, donde la dificultad residía en que esas áreas no eran fácilmente accesibles mediante métodos clásicos, y por tanto utilizaba técnicas infinitesimales que le permitió avanzar en su determinación. Otro apartado es la rectificación de curvas. Uno de los objetos centrales en su trabajo fue demostrar que era posible usando métodos infinitesimales construir segmentos rectos que tuviesen la misma longitud que una curva dada. Esto fue revolucionario en ese momento, puesto que se creía que las curvas algebraicas no se podían ser rectificadas en general. La importancia de este problema radica en la búsqueda de construir segmentos rectos de longitudes igual a la curva complejas, un tema que detona un interés en entender y manipular geométricamente esas figuras. Nuestro Cavalieri aplicó un método en el que subdivide intervalos en infinitas partes para aproximar la longitud de una curva o el área de una figura, y luego sumarlos mediante técnicas infinitesimales usando áreas bajo las curvas auxiliares y límites. La prácticamente matemática que hacía respecto al cálculo y al infinito se hace con un enfoque geométrico heurístico, donde las cantidades infinitesimales no se formalizan mediante límites rigurosos, sino que se entienden como elementos indivisibles y con magnitudes infinitamente pequeñas. Su método consiste en dividir figuras en infinitas partes, sumarlas y deducir resultados usando principios de acumulación y comparación de dos elementos, como lo pudimos ver en el video anterior. Es importante destacar que Cavalieri no intentaba formalizar estos procedimientos en un marco axiomatizado, sino que confiaba en la intuición visual y en la lógica interna a la figura. La práctica refleja, por tanto, una concepción fuerte en la intuición en la que cantidades infinitesimales son herramientas válidas y útiles, pero cuya fundamentación lógica no estaba establecida en una forma rigurosa. Este modo de trabajo anticipa el desarrollo del cálculo, donde la idea infinitesimales o límites sucesivos, como después lo venimos por Riemann, serían formalizadas posteriormente. Cavalieri trabaja con esos conceptos de forma intuitiva. Sus resultados lograron avances importantes y hallaron caminos hacia el cálculo infinito. La mentalidad de Cavalieri es una práctica matemática que priorizaba la eficiencia y la aplicabilidad basada en la intuición geométrica antes que en un rigor formal, que era lo típico en la etapa de la historia del análisis que todavía no contaba con los desarrollos rigurosos del siglo XVII y XVIII. Las perspectivas de intuición y de formalización que utilizaba Cavalieri se apoyan en una perspectiva intuitiva y visual. Para desarrollar sus métodos, la idea clave era imaginar figuras compuestas por infinitos elementos indivisibles que sumados daban exactamente el valor de las áreas o longitudes. Su método no se basaba en un rigor formal en sentido moderno, sino en principios geométricos de comparación y en la suma de partes infinitesimales. Desde la perspectiva de la inducción, Cavalieri creía que esas sumas de cantidades infinitesimales representaban con exactitud las magnitudes que debían calcular. Esta confianza en la similitud de las sumas infinitesimales con las magnitudes finales fue crucial en su práctica. Él percibía que mediante un proceso de subdivisiones infinitas y sumas apropiadas, podía acercarse arbitrariamente a la respuesta correcta, confiando en la continuidad y en la naturaleza de esa cantidad infinitamente pequeñas. Cavalieri no todo su procedimiento una fundamentación axiomática formal, en cambio se basaba en hipótesis geométricas intuitivas y en su experiencia práctica. La formulación, por ejemplo, en términos de límites y funciones, fue obra de matemáticos posteriores como Fermat, Pascal, Wallis, Newton, etc., quienes lograron convertir estos conceptos en una base aritmética ilimitada más rigurosa.
La mirada de Carrier en la intuición geométrica ampliada, que usaba la visión y las técnicas heurísticas para avanzar en el conocimiento, a diferencia de la formalización estrictamente moderna, abrió el camino para que luego en el siglo XVII la comunidad matemática pudiera comenzar a formalizar estos conceptos y principios en un marco lógico coherente, haciendo que la intuición encontrara un sustento riguroso.